Sí, sí, se ve bien. Vale, perfecto. Como ven, le puse aquí el simbolito de Creative Commons, porque últimamente lo que estoy haciendo con las presentaciones es, se las dejé en PDF, la pueden usar, compartir, siempre que no sea con fines comerciales, que no creo, y sin modificarla la pueden descargar, usar, compartir o lo que quieran, ¿vale? Bueno, entonces, lo voy a dividir, ya que tenemos 5 clases, pues en 5 talleres, y como les decía, van a ser talleres prácticos fundamentalmente. Entonces, el primero, que va a ser la clase de hoy, un taller práctico de comunicación científica escrita, ¿vale? Esto lo van a tener que hacer ustedes, seguro, porque, bueno, últimamente las tesis doctorales generalmente se hacen por compendio, entonces se pueden hacer a la antigua, que no eran por compendio, pero cuando son por compendio son una recopilación de artículos científicos con los resultados de sus investigaciones, ¿no? Entonces, bueno, esto les va a venir bien, porque no sé, por eso digo que aquí hay distintos niveles, los que están empezando, pues igual nunca escribieron un artículo, capaz que hay gente que ya tiene hasta 3 artículos o 4 publicados, pero en definitiva eso es a lo que nos vamos a dedicar, a escribir artículos científicos. Pero no solo eso, también podemos querer comunicar nuestros resultados al público en general. Entonces, no es lo mismo una comunicación científica para público especializado que para el público en general. Entonces, esto para mí también lo puse dentro de este taller. La realización de gráficos atractivos al final va a ser la forma de mostrar nuestros resultados y yo hago mucho hincapié en esto porque a mí me encanta hacer gráficos bonitos. Me parece que cambia muchísimo tanto una presentación, un PowerPoint como un artículo cuando los resultados se expresan de forma gráfica y esos gráficos son, bueno, no solo bonitos, atractivos, sino que también están bien realizados, muestran la máxima cantidad de información posible en una sola imagen, ¿no? Entonces, por eso doy otro curso, que es el de hacer gráficos con R, que a mí es un programa que me gusta mucho y que me parece que, si bien es difícil y le tenemos miedo porque cuesta empezar a utilizarlo, después nos da un montón de posibilidades para hacer este tipo de gráficos. Pero básicamente, artículo científico versus artículo de investigación. Entonces, vamos a ver. No sé por qué. Siguen viendo la presentación, ¿no? Pero aquí abajo no me ven a mí, vemos a Carolina, o ustedes me están viendo. Yo solo veo la presentación. Solo ven la presentación, vale. Yo veo a las dos, ¿eh? Vale. Vale, pues si ven la presentación, si me ven a mí mejor, pero bueno, si no, la presentación. Lo que les quería mostrar acá, como les decía, voy a utilizar ejemplos de lo que yo he hecho, porque voy a hablar de lo que les decía, de mi experiencia, de los artículos que he publicado. Cogí uno de los más recientes, de mi experiencia al publicar. Tengo ahora mismo más de 30 artículos publicados, casi todos de primera autora. Entonces, bueno, mi experiencia personal es que yo me tuve que enfrentar a escribir, igual que ustedes se van a tener que enfrentar a escribir un artículo sin saber ni cómo se hacía. Entonces, les voy a dejar algunas herramientas, por ejemplo, del Sevier, de una editorial con la que yo publico mucho y que seguramente ustedes conozcan porque en su ámbito también tendrá revistas en las que publican ustedes o están leyendo para su tesis, y que les da algunos tips de cómo escribir una comunicación científica. No me quiero detener solo en esto, sino que este mismo artículo de bioacumulación de aditivos y contaminantes químicos derivados de los microplásticos en las lubinas, fue un artículo que publicamos recientemente, pero también intentamos darle la máxima difusión a nuestros resultados. Entonces, ¿qué significa esto? Que la ciencia no se quede en el laboratorio, sino que esto llegue al público en general. Cuando hablamos del público en general, puede ser a través de una nota de prensa, como es este caso, que intenta llegar pues, a todo el mundo que lea el periódico, como puede ser también dar una charla en un colegio o en un instituto, ¿de acuerdo? Depende, para el público que vayamos a intentar comunicar estos resultados, pues cómo vamos a hacer este tipo de comunicación. Pero básicamente hoy me gustaría que supieran cómo es la estructura de un artículo científico. Seguro que ya lo saben, no tienen idea, pero vamos a ver algunos tips para hacerlo lo mejor posible y que sea atractivo, no solo para que porque ustedes piensen que ese artículo les llegará primero a un editor, que es el primer filtro, que dirá,
me interesa, no me interesa, está bien escrito, no está bien escrito, no es la temática de la revista, pasará ese filtro y luego irá a revisores. La revisión por pares son científicos que están calificados, están en el mismo, que han publicado también en esta misma temática y que van a evaluar ese artículo. Entonces ese es el primer filtro que tiene que pasar, es decir, que le llegue, que resulte interesante, que se entienda, y todo eso lo podemos intentar mejorar para que pase esos filtros y se publique, que al final es el objetivo. Y después de ese primer objetivo, que es que se publique, es que llegue a la mayor cantidad de científicos posible y que lo citen, ¿no? Porque al final, si esto también no lo lee nadie, a mí con este me pasó, a mí este artículo me parece súper interesante, pero no es un artículo, bueno, es muy reciente, es de este año, pero no es un artículo tan citado como pueden ser otros artículos de la contaminación por microplásticos en la playa de Famara. Parece que a veces el tema, al ser un poco más fácil, parece y estar un poco, también hay modas en esto de la investigación, este tema está bastante en auge, el tema de los microplásticos, que es uno de los temas en los que estoy investigando yo actualmente, y entonces, bueno, se cita mucho más. No siempre el número de citas tiene relación con el interés o la relevancia de un estudio. Pero bueno, lo que queremos al final es que lleguen muchos investigadores y que se cite bastante, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos hacer eso también. Y después, lo que les decía, nosotros siempre intentamos, una vez que publicamos un artículo, enviar una nota de prensa. En este tema, evidentemente, porque es un tema de interés en la gente, según encuestas, es uno de los temas que más preocupa la contaminación por plástico en las Islas Canarias, pero no solamente eso. En este caso, a ustedes me imagino que también creen que las investigaciones que están haciendo son relevantes para la sociedad. Yo creo que cualquier tema que estemos estudiando es importante que llegue al público porque habrá gente que le interesa. Entonces, vamos a ver las dos formas en que podemos llegar. Voy a volver a ustedes para preguntarles, ¿alguien ha escrito ya algún artículo científico? Sí, Carolina, sí. Isabel, si ya estás a punto de leer, seguro que sí, ¿no? Sí, ya. Todavía no. Todavía no. Juan Manuel todavía no. Sí, yo tengo una tesis por compendio ya casi finiquitada. Que tiene ya como 3 artículos por lo menos. Ya había escrito antes de la tesis, porque, por mi historia personal, y para la tesis tengo 4, y falta 1 por superar la revisión. Está evaluando. Vale. Por ejemplo, este último, ¿a qué revista lo mandaste? Bueno, lo mandé a una revista que se llama Ayer, que es una revista de historia contemporánea española, por el tema, por el tema que trataba, que era sobre los orígenes del asociacionismo ambiental en el final del franquismo, y entonces era un tema que casaba bien con la revista, ¿no? Una revista, seguramente la revista más importante que hay ahora en historia contemporánea en España. Sí. Por eso les decía que cada uno para su lado. Yo decía de la editorial El Sevier, porque casi todo lo que yo mando a publicar es en estas revistas, que además son revistas científicas especializadas y de habla inglesa, que no es lo mismo que en otros temas, donde en este caso pues eran otro tipo. Por eso voy a aprender de ustedes. Podemos usarla como ejemplo para ver distintos tipos, pero básicamente la estructura de los artículos suele ser la misma. Carolina, ¿en cuál publicaste, por ejemplo? Bueno, yo publiqué en capítulo de libro, no en artículo. La editorial es Tirant Lo Blanche, que bueno, tiene una buena posición dentro del ranking de editoriales. Y la otra en edición es Universidad de Valladolid, también a raíz de un congreso en el que se publicó una monografía y entró el capítulo de libro. Genial. Vale. Y Marcia, seguro que el Sevier, ¿no? O alguna de esas. Sí. Isabel, perdón. Ahora mismo 3 y 4 pendiente también. Entonces, sí, los 3 primeros los tengo en el Sevier y ahora este otro hemos cambiado a Springer. Ok. ¿Y en el Sevier en cuál? ¿En Stoten o en...? Sí, en el Stoten. En Stoten. En Science of the Total Environment, que suele ser una revista que publica mucho de estos temas de contaminación química o de contaminación por microplásticos también.
Entonces, bueno, básicamente, vuelvo a la presentación. Les preguntaba esto por eso mismo, ¿no? Porque uno se centra en lo que sabe, pero hay muchos tipos de revistas y bueno, me vuelvo a centrar un poquito en lo que les decía, en esto del Sevier. Les quería mostrar esta herramienta. En el Sevier tienen bastantes recursos para los investigadores y esta página, si pueden ustedes vayan abriendo a la vez que yo abro y vayan mirando estos recursos. En este link que les puse aquí, Research Academy, ¿vale? Van a encontrar, a mí me pareció bastante interesante, recursos para publicar sus artículos, para ver cómo se redacta un artículo científico, la estructura y sobre todo tips para que se publiquen estos artículos científicos. Me pareció interesante porque son tips que da la editorial, es decir, el primer filtro que pasan son los editores y te están dando pautas de cómo hacerlo para que se pueda publicar en cualquiera de estas revistas. Entonces, lo primero que me pareció eso interesante es que ofreciera estos recursos. Un segundito, que les voy a... ¿Vale? Y entonces aquí les dice los pasos, ¿no? Para publicar su artículo científico, ¿no? Entonces tienen varios recursos aquí, desde buscar la financiación en adelante, ¿vale? Y luego ya vas a la escritura, ¿vale? Y yo les descargué y les puse en la carpetita del curso de la primera parte del taller, que ya la tienen abierta, les dejé ahí uno de los recursos, uno de los PDF que me pareció más interesante a la hora de estructurar cómo empezamos a escribir un artículo, porque eso es lo más difícil, cómo empiezo, ¿vale? Y aquí les muestra una secuencia de cómo debería ser, ¿ah? Empezar por los datos, evidentemente, porque hasta que no tengamos datos no podemos trabajar, y empezar haciendo las figuras y las tablas. En este caso sí comparto, pero debo decir que yo no sigo exactamente esta secuencia. Ahora les voy a explicar por qué, ¿vale? Pero fundamentalmente lo primero que tenemos que tener son resultados y empezar a trabajar con esos resultados. Yo en el curso de R, de gráficos con R, siempre lo explico, que yo hago muchísimas figuras y tablas y después me voy quedando con las que más me interesan, pero pruebo, juego, lo que se dice jugar con los datos, hay que trabajar con los datos. Evidentemente tener en la cabeza qué es lo que uno quiere comunicar, pero hay que probar, hacer bastantes figuras y tablas para luego elegir la que más nos sirve para expresar lo que queremos, para contar lo que queremos contar, que es al final lo que queremos hacer. Entonces, ¿por qué digo que yo no sigo exactamente aquí en el artículo que les dejé de Research Academy? Les pongo, ¿qué es este? Un segundito. Ustedes ven todo, ¿no? Cuando salgo de la presentación ven mi escritorio y todo, ¿no? Por ejemplo, ahora están viendo, yo les... Sí, se ve eso. Sí, vale. Les dejé estos dos recursos que les decía que son de esta página, ¿vale? Donde les dice los tips para publicar, cómo sería un buen manuscrito. Y les digo, ¿por qué me parece interesante? Porque se lo están diciendo los de la propia editorial, es decir, que miran ellos a la hora de aceptar o no aceptar un artículo. Entonces, todas estas guías de autores, evidentemente, lo primero va a ser elegir la revista en la que queremos publicar, la que más se adapte a nuestros contenidos, evidentemente. Pero después hay un montón de cositas que van a hacer que acepten o no acepten ese manuscrito, y sobre todo va en la parte de cómo está estructurado, ¿vale? Esta es la estructura básica de todos los artículos. Entonces, tiene que estar bien estructurado, es decir, que las cosas de la introducción sean de la introducción. Eso pasa mucho con algunos artículos o con algunos trabajos para las tesis doctorales, que pueden mezclar cosas que serían de la discusión más que la de introducción. Entonces, por eso es importante saber qué va en cada punto, y en eso, pues este pequeño manual les puede ayudar. ¿De acuerdo? Vuelvo a la presentación. Vale, entonces vamos a empezar. Introducción. Yo no sigo esta secuencia, yo empiezo por la introducción. ¿Por qué? Porque lo primero que hago es una búsqueda bibliográfica en Web of Science, es decir, del tema
que yo investigué, que ya tengo mis resultados. ¿Hay algo publicado? Es que capaz que ya lo hicieron. Es decir, antes incluso de hacer nuestra investigación tenemos que hacer la búsqueda bibliográfica para saber antecedentes y estado actual del tema. ¿Vale? Entonces, eso es lo primero para empezar a escribir cualquier artículo científico. ¿Saben utilizar esta herramienta Web of Science? Una pregunta antes. ¿Necesariamente uno para, digamos que tú, como acabas de nombrar, para hacer una especie de estado del arte, hay que remitirse a ese sitio en Internet o hay otro sitio? Yo, por ejemplo, uso Google Scholar. Lo pueden usar, yo también uso Google Scholar, pero mi primera herramienta es Web of Science. Web of Science, por así decirlo, es oficialmente donde están todos los artículos científicos de ese tema publicados. La ventaja es que además tenemos acceso por pertenecer a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, entonces utilicen esa herramienta. ¿Qué pasa? Es verdad que estos buscadores no... puede que algún artículo se les pase. Y entonces es importante también, después de usar Web of Science, pues ir a otros buscadores que puede ser Google Scholar, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pero yo les recomiendo, además, por ejemplo, si van a hacer una revisión, un artículo de revisión bibliográfica, hay que poner la fuente donde estuvieran haciendo esa revisión bibliográfica. Y en general, lo que se usa siempre es Web of Science, incluso se especifica. ¿Cómo hago la búsqueda en Web of Science? Pues yo busco por palabras claves, ¿no? O puedo buscar por títulos, pero en general busco por palabras claves. En mi caso, microplásticos, ¿vale? O microplastic, marine pollution, no sé, y si va a ser de la lubina Dicentratus labrax, por ejemplo, ¿vale? Entonces quiero ver todo lo que he publicado en la lubina sobre microplásticos. Y luego, si voy a publicar esa revisión, digo que yo me centré en la búsqueda desde 1970 hasta 2022 de todos los artículos con esas palabras claves para que quede claro que yo hice una búsqueda, por así decirlo, efectiva, ¿de acuerdo? Y que he utilizado un buscador en el que se supone que están todos los artículos indexados. Entonces, por eso es importante que usen esta herramienta. No me voy a detener porque también luego les voy a hablar de las citas con gestor bibliográfico y si nos detenemos en cada herramienta, pero si no la han utilizado todos, casi todos, Web of Science. O no, y Scopus o no les... también a veces. Y Scopus, ¿vale? Son las dos oficiales, por así decirlo, ¿vale? Y luego es verdad que se puede agregar una búsqueda en Google Scholar, pero básicamente yo empezaría por ahí, ¿vale? No sé, Juan Manuel, si en tu caso usas esos buscadores o se usan otro tipo de buscadores. Bueno, yo creo que es conveniente hacerla en todo, porque en el caso de las ciencias humanas o sociales es menor la presencia, muchas veces es más difícil encontrar, por ejemplo, en Web of Science es más difícil, entonces yo creo que conviene, bueno, mi experiencia es que, bueno, no cuesta mucho tampoco, o sea, hacer búsquedas con palabras clave y conviene hacerlo en otras, porque ahí las ciencias sociales están un poquito... Eso iba a decir, por eso decía que yo hablo desde mi experiencia, pero me daba la impresión que, por ejemplo, para tu tesis habrás usado otros buscadores, porque además de artículos en español, pues no van a aparecer. Entonces, evidentemente, pues depende del tema. Por eso les preguntaba el tema, porque ya ven cómo cambia mucho. Yo les hablo de mi experiencia, que en general publicamos en este tipo de revistas y que todo lo publicado está en Web of Science, pero si no, pues otro tipo de buscadores. Pero bueno, en cualquier caso, la utilización de estos buscadores es imprescindible y buscar información previa siempre. Por lo que les digo, porque pueden ver que hay cosas publicadas con resultados contradictorios, que ya alguien hizo el mismo estudio. Por eso digo que hasta antes de empezar a hacer la investigación, que a ver si vamos a estar investigando y ya lo hizo hace 2 años otra persona, que no tiene sentido. Entonces, bueno, eso por descontado, ¿no? Si hay otros estudios en la región, ¿vale? Eso se los pongo así porque suele ser mi esquema mental. Yo soy de ciencia y soy bastante cuadriculada y en la cabeza siempre tengo como un esquema, ¿no? Es decir, empiezo a redactar una introducción, luego de hacer la búsqueda, vale, tengo un montón de papers ahí en la cabeza. Antecedentes y estado actual del tema, es decir, si puedo irme a los primeros artículos que se publicaron sobre esta temática, pues eso, ¿no?
Hay otros estudios, y siempre de lo más general a lo más particular. Es decir, hay estudios globales de este tema, perfecto. Pongamos microplásticos, ¿no? Hay estudios globales de los microplásticos en el playa. Sí, hay todos estos, hay un montón ahora. Hay estudios específicamente en esta región, en Canarias. Es importante porque, lo que les digo, que a lo mejor ya en la playa de Famara ya lo estudiaron. Identificar soluciones y limitaciones, qué tipos de estudios hay, qué limitaciones presentan esos estudios a la hora de hacerlos, o por qué no se han hecho otros estudios en la región. A lo mejor hay limitaciones, no sé, de logística, lo que sea. Y siempre se finaliza con los objetivos del estudio, es decir, vale, hemos visto que el problema de los microplásticos es un problema global, hay estudios publicados, ¿verdad? En Canarias se ha visto que la playa del Porís está muy contaminada, además esos microplásticos tienen contaminantes químicos asociados, y por lo expuesto anteriormente, los objetivos de este estudio, que son, imagínense, evaluar los contaminantes químicos que pasan de los microplásticos a las lubinas, planteamos los siguientes objetivos en este estudio. Entonces, el orden lógico sería eso, terminar. Primero hacemos como una justificación, en definitiva, de por qué hacemos este estudio, y finalizar con objetivos del estudio. Y yo a veces, les digo, soy tan cuadriculada que pongo objetivos 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque me ayuda después a, cuando tenga que redactar yo los resultados tienen que ser acordes a los objetivos que me planteé. Si yo me planteé ver si los contaminantes químicos habían pasado al tejido muscular de la lubina, eso se tiene que ver en los resultados. Hayan aparecido o no hayan aparecido, da igual. Pero en el resultado tiene que expresar el gráfico, lo que yo ponga de resultados, tiene que expresar ese objetivo que yo me planteé. Es decir, yo quise ver si había contaminantes químicos que pasaron de los microplásticos al tejido. ¿Había, no había? ¿Cuántos había? Un gráfico, lo que sea. Pero en ese sentido les ayuda a hacer la estructura mental de, vale, estos 3 son los objetivos de mi estudio, estas 3 cosas tienen que aparecer en los resultados. Y estas 3 cosas tengo que discutir yo posteriormente en las discusiones y en las conclusiones. Porque no me puedo plantear estudiar los contaminantes químicos que pasan al tejido y terminar hablando de que las lubinas se me murieron durante el estudio. Vale, sí, es otro resultado. Pero primero me tienes que contar, de acuerdo a ese objetivo que te propusiste, pues si pasó algo o no pasó algo. ¿Se entiende hasta aquí más o menos la estructura de una introducción? Y yo suelo hacerla antes. No sé si ustedes, que algunos ya tienen experiencia en redactar un artículo, suelen hacer la introducción antes o, como pone aquí, que propone hacerlo después de redactar métodos, resultados, discusión, y después de tener las conclusiones hacen la introducción. Pregunto. Si alguien tiene experiencia, que me cuente. Yo en mi caso, por ejemplo, como lo mío es bastante trabajo de laboratorio, lo que suelo primero escribir es la parte de métodos, los resultados, eso es lo que suelo escribir al principio, y ya luego al final, lo que suelo escribir al final, sí es verdad que es la introducción y el abstract, lo último. El abstract siempre es lo último, lo vamos a ver ahora, lo mismo que incluso el título, las palabras claves, pero para mí, por eso digo que es un orden raro, pero siempre... Sí, siempre me ha sido más fácil escribir la introducción, definir muy bien mis objetivos y después ya pasar a los resultados, ¿vale? Si tienen dudas me cortan o si quieren aportar algo, ¿vale? Porque la idea es que sea interactivo. Bien, hasta aquí habíamos llegado en que redactamos nuestra introducción y tenemos claros los objetivos del estudio. ¿Vale? Una cosa importante, todas las citas las hacen con gestores bibliográficos, me imagino, ¿no? Sí, porque cuando yo empecé había que hacerlas a mano y eso era... Yo que además soy súper distraída, o sea, es que no había citas, que no me equivocara la bibliografía. Bueno, tenemos una herramienta maravillosa que es el Mendeley, me imagino que todos lo usan, pero si no lo usan, y no me va a poner a explicarlo porque se va a la clase, tienen ahí, ¿vale? El link, pero vamos, que es una maravilla. Además se puede usar con todo, con Word, si trabajan con LaTeX. Yo antes escribía con un maquetador, digamos, de artículos científicos que es LaTeX, porque Word me vuelve loco cuando... Todos trabajan con Word, porque ahora casi todo el mundo trabaja con Word, ¿no? Vale, nadie trabaja con LaTeX.
LaTeX fue como, bueno, no, es un programa, se sigue usando. Si ven cuando van a subir un artículo a una revista, les pone si lo van a subir en Word o en LaTeX. Y de hecho ellos tienen como unas plantillas de LaTeX. Yo en su momento lo usé, ahora es verdad que a veces por vagancia estoy usando Word de nuevo. Pero Word me resulta, no sé si a ustedes les pasa, pero ustedes ponen una figura en un sitio y es que se los cambia siempre. O sea, no sé si soy yo que con Word, o sea, entonces usaba ese gestor, era como es como para maquetar artículos científicos. Entonces, realmente la estructura quedaba mucho mejor presentada. Es verdad que es con lenguaje de programación, entonces es verdad que puede resultar un poco más, igual que R, complicado al principio, pero es que después era una gozada que no te mandaba la figura para arriba, no tenías que estar moviéndola, sino que la figura quedaba en ese punto, se podían poner expresiones matemáticas, o sea, una maravilla. Pero bueno, es verdad que lo mismo que R requiere de un tiempo de aprendizaje que al final yo creo que no mucha gente lo usa, pero a mí me gustaba mucho más que Word. Pero bueno, Mendeley, ustedes lo pueden usar con Word, bueno, no sé si lo tienen instalado en Word, me imagino que la mayoría sí. ¿Alguien no utiliza Mendeley, utiliza otro gestor? Yo uso otro gestor. ¿Otro? ¿Cuál Zotero. usas? Zotero. Sí, pero es parecido, ¿no? O Es sea, casi igual, ¿eh? sí. Y lo que me gusta es que tiene integración con los diferentes editores de texto comerciales, Word, inclusive LibreOffice, inclusive Google Docs. Todo eso se integra. Entonces, y Mendeley no lo he probado, pero no sé si funciona también con Google Docs o con... tampoco lo he probado, pero lo que me interesa a mí es que los documentos, digámoslo así, que yo redacte, no depender de la máquina de donde esté. Entonces, todo esto lo llevo a internet y Zotero lo haces online. Sí, Zotero se integra muy bien vía Google Docs. Sí, y Mendeley también, además puedes tener los artículos ahí descargados directamente para leer los PDF, subrayarlos ahí, o sea, es comodísimo. Entonces, bueno, pues eso que imagino que ya todos lo usan, ha sido para mí uno de los mayores avances de la humanidad en no tener que hacer la bibliografía a mano. Material y método, no me extiendo mucho, esto cada uno en su campo, método de muestreo, yo les digo aquí, lo hago siempre tirando para mi campo, que es la investigación en ciencias del mar, por ejemplo, pero básicamente método de muestreo o cómo han hecho ese estudio, el método de muestreo en este caso puede ser una revisión, me imagino que muchos que trabajan en ciencias sociales serán revisiones bibliográficas, pero bueno, tendrán que explicar cómo han hecho esa revisión, los análisis que se han hecho en el laboratorio o los estudios de campo, me imagino que en ciencias sociales serán encuestas muchas veces, y siempre los métodos estadísticos, porque esto aplica para todo. Es decir, una de las cosas que a mí cuando me llega un artículo, yo ahora soy revisora de varias revistas, y a mí cuando me llega un artículo, siempre miro que tenga aplicada una estadística. Lo mismo, aquí me imagino que en historia, pues no sé si será así, pero si hacen una encuesta, evidentemente sí. Entonces, eso es súper importante, es una de las cosas que yo puedo echar para atrás un artículo si veo que atrás no hay un método estadístico, porque en definitiva esto es ciencia, nos estamos basando en datos y no podemos decir que algo tiene validez o no si no aplicamos un método estadístico correcto. Es decir, hay diferencias significativas entre las lubinas que comieron microplásticos y las que no, sí o no, pero no puedo decir, sí, yo vi que estas, no. Hay un método estadístico que yo apliqué para hacer esa comparativa, ¿vale? Eso es súper importante a la hora de redactar material y método. Y vamos a lo importante, los resultados, porque de esto iba la presentación, que era cómo presentar resultados científicos a un público especializado, ¿no? En un artículo científico. ¿Qué vamos a presentar de nuestros resultados? Los resultados más relevantes, ¿vale? Porque podemos obtener muchos resultados, pero también es verdad que un artículo científico tiene que ser concreto. Los resultados más relevantes. ¿Relevantes para qué? Para lo que nosotros nos habíamos planteado nuestros objetivos, ¿de acuerdo? Y ahí insisto mucho. Veo artículos que se plantean unos objetivos y que después te empiezan a presentar gráficos de cosas que están muy bien, pero que no estaban planteadas como objetivos, y eso es otra de las cosas que hace que no aceptemos un artículo, que rechacemos un artículo, cuando esta parte no está bien planteada, ¿de acuerdo? Y otra cosa que yo me fijo mucho, presentar gráficos que permitan interpretar visualmente los resultados.
los resultados es mucho más fácil visualizarlos en un gráfico que ustedes me escriban un párrafo. Evidentemente ustedes después tendrán que describir lo que se ve en ese gráfico. O sea que están las dos cosas, ¿no? Saber también describir qué es lo que estamos viendo en ese gráfico. Pero es muy importante para mí que estos gráficos, primero, estén bien hechos. Y lo digo para el artículo científico y lo voy a repetir en la presentación. Yo cuando veo un gráfico, con las herramientas que tenemos ahora, ¿no? Da igual si usan Excel. Yo he visto gráficos de Excel chulísimos. Cuando veo gráficos con baja resolución, grises, porque antes las revistas también cobraban por publicarlos, como eran en papel, cobraban por publicar los gráficos en color. Entonces, lo que hacías para ahorrarte el dinero de la publicación era pues mandar todos los gráficos en gris, porque ahora no, ahora las revistas realmente en papel no las compra nadie, las revistas científicas, y entonces no te cobran por un gráfico en color. Evidentemente todo el mundo las va a leer online en el PDF. De hecho, algunos ponen para ver la, no sé, escala de colores, ir al PDF o a la versión electrónica, ¿vale? del artículo, ¿no? Pero ahora que no tenemos esa limitación, gráficos con colores, ¿no? Evidentemente, a veces veo unos gráficos así como un poco sosos. No sé, al final el artículo tiene que ser atractivo. Y yo en eso también me fijo mucho, en qué tipo, a ver qué tanto se han currado los gráficos para expresar los resultados. Ustedes piensen que generalmente cuando les llega un artículo, yo por lo menos es lo que hago, leo el Astra y me voy a ver los gráficos y después ya me tomo mi tiempo de leer el artículo, pero es que es verdad, llegan tantos artículos, imagínense en el tema microplástico, que publican ahí no sé cuántos artículos, llegan tantos que yo miro el título, miro el Astra, miro la figura como los niños, miro la foto y si me gusta, me lo leo. Entonces, eso es lo que va a llamar también la atención. Y en esto sí que me parece muy importante que sepan hacer buenos gráficos. Así que para el año que viene, si todavía están haciendo el doctorado y se quieren apuntar al de gráficos con R, para perderle el miedo, se pueden hacer virguerías. Y en los resultados siempre presentar el análisis estadístico, lo que decía antes, ¿no? Esto que mostramos visualmente también tiene que quedar reflejado con una estadística. Si vemos dos gráficos, no sé, de barras, por ejemplo, ¿no? Donde se ve que hay una diferencia entre uno y otro, se ve claramente porque una barra es súper chiquitita y la otra es enorme, los desvíos estándar son pequeños, o sea, ya visualmente sé que va a haber diferencias significativas entre esos resultados, pero tengo que presentar de todas formas el análisis estadístico que verifique esas diferencias. ¿Vale? Ejemplos de gráficos que a mí me gustan y que hacemos en el curso de gráficos con R. Un pie chart simple, ¿no? Me lo podemos hacer con R, pero no me digan que este no está bonito. Buena resolución, claro, los colores, ¿vale? Que se vean claramente, no sé, este era un gráfico, supongamos, de el porcentaje de colores en los microplásticos que encontramos en FAMAR, ¿vale? Que se puede hacer otro pie chart y muestra lo mismo, sí, pero bueno, aquí además de los colores, pues le puse el cartelito para que me resulte más fácil visualizar ese porcentaje. Entonces, es lo que les decía, sin que quede demasiado, también hay que jugar con eso, que no quede demasiado ahí apretado todo, la mayor cantidad de información posible en una sola figura. ¿Vale? Este fue otro que hice recientemente para la clasificación de las basuras marinas que encontramos en Alegranza, ¿vale? De dónde podía ser la fuente. Entonces, aquí veíamos de dónde podía ser la fuente y aquí, dentro de eso que venía, por ejemplo, de los consumidores o del tráfico marítimo, cuáles eran los porcentajes de cada uno de los tipos de basuras, por ejemplo, cuerdas y redes, espumas, boyas, no sé qué, ¿de acuerdo? Entonces, en este gráfico doy el doble de información en un solo gráfico, es decir, no solamente muestro el porcentaje de las posibles fuentes, sino también dentro de esas posibles fuentes, pues qué era cada cosa. ¿Vale? Por eso digo que es importante lo de, pues si podemos dar más información en una sola figura y ya después le agregué estos iconos para hacerlo más atractivo visualmente, no tiene otro sentido, ¿no? Todo el mundo sabe la acuicultura y le puse el pescadito, pero es que no, esto sí que ya es por hacerlo un poquito más chulo. Pero bueno, no me digan que si ustedes no ven
alguna figura no les resulta más fácil, más visualmente más entendible, no sé, esa es la idea de los gráficos. Bueno, distintos tipos de gráficos. Pueden hacer un mapa en el que muestren las cantidades que se encontró de cada cosa, ¿eh? Y lo pueden mostrar visualmente. Aquí se ven tres cosas, ¿no? Según el tamaño de la bolita es la cantidad que encontramos, según el color es cada una de las zonas de muestreo y se ve que sí muestras réplicas en cada una de las zonas. Por ponerles gráficos de ejemplo, los típicos box plot muestran muchísima información, la media o la mediana, los cuartiles, los valores extremos, ¿vale? Los desvíos, el máximo, el mínimo, todo eso en una sola imagen. A mí el box plot para expresar este tipo de datos de concentración o de cantidades me gusta mucho porque dan mucha información y visualmente yo ya me estoy dando cuenta que, por ejemplo, con esto era la cantidad de filtros ultravioletas que tenían los microplásticos en cada una de estas playas, ¿no? Playa Alhambra, que es una playa al norte de La Graciosa, a la que no recibe prácticamente afluencia de gente, no tiene turismo, se ve claramente como tiene mucho menor concentración esos microplásticos de filtros ultravioletas, ¿vale? Entonces yo visualmente ya veo que ahí con esto amarillito, Playa Alhambra pasa algo, ¿no? Ya luego veré con las estadísticas si las diferencias serán significativas o no, aquí hay unos valores extremos, pero visualmente ya me dice algo, ¿vale? Esto es como un pie chart, pero donut. A veces conviene también variar por una cuestión de no hacer todos los gráficos iguales, pues si ya puse uno de porcentaje de tal cosa, pues pongo uno en donut para cambiar un poco los colorcitos. A mí es que el diseño me parece importante. Ustedes dirán, bueno, a mí los colores o el diseño me da igual, pero no me digan que cuando ven una presentación con gráficos bonitos no les llama más la atención, no están un poco más atentos. Al final nos entra un poco por los ojos, ¿no? Tanto la presentación, los gráficos. Estas siempre se las pongo como ejemplo de todo lo que se puede mostrar en una sola imagen. En este caso tenemos una escala de color para ver la altura de ola. De dónde venía esa ola nos lo muestra aquí el círculo, ¿vale? Y cuanto más para afuera está el puntito, es la concentración que había de esos microplásticos en la arena, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿qué información me está diciendo? Por ejemplo, estos, ¿no? Están pintados de oscuro, es decir, cuando la altura de ola era más grande y cuando venía del norte y noreste, aparentemente es cuando se llegaron a 300 gramos por metro cuadrado, cuando había más microplásticos, ¿vale? Todo esto me lo está diciendo una sola imagen, ¿vale? Y ya lo último es que también en este curso de gráficos con R, las tablas también pueden ser atractivas, que estamos acostumbrados a las tablas simples y así en blanco y negro, pues esta tabla, por ejemplo, además de darme la información de para cada uno de los tratamientos a los que pusimos las lubinas, qué contaminante químico aparecía, en qué concentraciones, con la media, el desvío estándar, mediana, mínimo y máximo, con un color me pinta los valores más altos, ¿vale? En una escala de colores que va de amarillo a azul, me pinta de los valores más bajos a los más altos. ¿Para qué me sirve esto? Para con una tabla normal, que al final es una tabla normal, me da más información y visualmente enseguida voy a que en el tratamiento EMP, que era cuando alimentamos a las lubinas con microplásticos de la playa, en un 10%, pues estos dos contaminantes, específicamente el BD47 y el BD99, desaparecieron en altas concentraciones, ¿vale? Entonces, por eso digo que los colores, todo lo que podamos usar como información visual es importante para mostrar los resultados. ¿Vale? Y ya por último, cuando tenemos todos los resultados, una comparativa de lo que habíamos leído en la introducción, de lo que habíamos leído y puesto en la introducción, de todos los estudios previos que había, compararlo con nuestros resultados, porque para eso también hemos utilizado toda esa bibliografía para saber qué hay previamente publicado. ¿Se corresponden con nuestros estudios? En este caso, por ejemplo, las lubinas, pues la mayoría de los estudios decían que no, que de los microplásticos no pasaban los contaminantes al tejido. Entonces, bueno, empecemos a discutir por qué puede haber sido diferente en este caso. En primer lugar, usamos microplásticos de playa, no eran microplásticos contaminados artificialmente, bueno, y mil cosas. El experimento fue a 60 días. ¿Cuánto tiempo estuvieron alimentando las lubinas en los otros estudios? Bla. Esa es la comparativa para ver por qué nuestros resultados son diferentes a los otros. Y finalmente, una hipótesis sobre los resultados obtenidos, es decir, ¿por qué han pasado al tejido? ¿Por qué ocurrió este? En este caso, por ejemplo, los microplásticos tenían más
contaminantes de BDE 99 y sin embargo en el hígado, por ejemplo, apareció más BDE 47. No sé si era así, pero algo parecido fue. Y yo decía, ¿y por qué? Si los microplásticos tenían más de este contaminante, pues ¿por qué en el hígado aparece más de este otro? Pues ahí hay que volver a buscar bibliografía, hacer una hipótesis de lo que pudo haber pasado. ¿Qué pasó? Que se metabolizó, es decir, se transformó en el propio organismo en otro tipo de contaminante y por eso era el que más aparecía en el hígado. Entonces, eso es la discusión, ¿no? No quedarnos solamente con, me dio esto, yo hice este experimento, encontré esto. Sino, vale, encontré esto. ¿Qué encontraron los otros? Vale, encontré esto, es totalmente diferente. ¿Por qué? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Vale? Y esa es la forma en que van a hacer una discusión rica que se va a diferenciar de la introducción, porque en este punto es en el que les digo que muchas veces se confunden y ponen cosas que no son de la discusión que deberían ir en la introducción, es decir, no quiero que me describan los estudios previos, eso ya me lo pusieron en la introducción, quiero que me digan qué diferencia hay con lo que tuvimos nosotros, es decir, no mezclar esas dos cosas que a veces sería un poco cuando todavía no tenemos mucha experiencia redactando artículos. Importante, la relevancia de los resultados, porque yo puedo decir todo esto, pero ¿qué importancia tiene? Es decir, ¿ha aportado algo mi investigación al conocimiento de los efectos de los microplásticos en los organismos marinos? ¿Vale? Es importante resaltar eso. Eso también es muy, muy importante porque el que está leyendo no ha leído todo lo que han leído ustedes, no tiene claro el experimento que hicieron y no puede expresar igual que ustedes la importancia que tiene esto. Y esto aplica a la redacción de un artículo científico y aplica a la redacción de un artículo de divulgación, es decir, resalte la importancia que tiene para el avance del conocimiento en el área, ¿vale? Eso es fundamental. Eso, además, póngalo en el abstract. O sea, vendan su trabajo. Para mí eso es súper importante. Yo cuando veo, es la primera vez, y eso lo utilizo mucho, igual hasta peco, es la primera vez que se ha hecho este estudio en las Islas Canarias y ha dado este resultado. O es la primera vez que se comprueba que los contaminantes químicos han pasado al hígado de las lubinas. Es importante, tiene sus consecuencias. Hasta ahora pensamos que los microplásticos eran inocuos, se lo comen y ya está. No, ahora estamos diciendo que han pasado al hígado. ¿Qué pasa? Todavía no sabemos si eso está afectando a la salud. Y ahí viene la otra parte que les decía. Estudios a realizar en el futuro. ¿Vale? No nos quedemos solamente con esto. Casi siempre que respondemos una pregunta surge otra. Y eso va a la discusión. ¿Vale? Entonces yo llegué a la conclusión y perdonen que les ponga ejemplos de mi campo, pero es que no sabría poner ejemplos. Ya me dirán ustedes si quieren aportar algún ejemplo de artículos que hayan redactado ustedes que les haya pasado algo así, ¿no? Pero respondo una pregunta, ¿no? Que fue, ¿realmente han pasado estos contaminantes al hígado de las lubinas? Vale, pero es que ahora me surge otra. ¿Y qué pasa con esos contaminantes? ¿Han afectado a la salud? ¿Han aumentado la mortalidad? Claro, yo es que no me planteé los objetivos iniciales, entonces no lo puedo saber, ¿vale? Entonces, casi siempre una discusión termina con, pues por lo anteriormente expuesto, sería muy interesante realizar estudios a más largo plazo, con no sé qué, ¿verdad? Para verificar si existe un efecto en la salud, se podrían usar biomarcadores, lo que sea. Y bueno, y generalmente hasta ahí la discusión. Y ya la parte importante, las conclusiones. Aquí soy como con los objetivos, soy muy cuadriculada, a veces las numero. Tengo artículos en donde he puesto conclusión 1, 2, 3. Eso, mi director de tesis, Ted Packard, era de los que lo ponía con números. Él me lo decía, no, es que las conclusiones son 1, 2 y 3. Lo mismo siempre me preguntaba, objetivo 1, 2 y 3. ¿Cuáles son? Conclusiones. Ahora también tenemos los highlights en los artículos, muchas veces nos piden los highlights. Lo mismo, cosas muy concretas y lo más importante. En las conclusiones tenemos que estar ahí poniendo, no, conclusiones. Los contaminantes químicos han pasado al hígado de las lubinas. Está claro, ¿no? Y es algo concreto. ¿Vale? Explicar en qué contribuyen los resultados al avance del conocimiento. Es la primera vez que se comprueba que estos contaminantes han pasado de microplásticos al tejido. Está claro, ¿no? También es claro y concreto. ¿Lo hemos demostrado o no? Sí, bueno, pues ya está. Y se puede poner las conclusiones, proponer futuros experimentos. Es necesario realizar experimentos para saber los efectos en la salud. Y ya está. Ni hace falta 10 conclusiones, con 4, 5,
y ya son muchas, ¿de acuerdo? Esto igual sirve para la presentación del doctorado, es decir, recuerden que cuando ustedes terminan de hacer toda su presentación, las conclusiones se leen y son las cosas con las que la gente se va a quedar. Entonces, clara, concisa, con rigor científico, verificable a partir de los estudios que ustedes han hecho. No pongan conclusiones, sí, imagínense, sí, yo he visto que han pasado los contaminantes y entonces, pobres las lubinas, a saber lo que les pasará en la salud. No, no, tú todo eso no lo estudiaste. Han pasado los contaminantes, es la primera vez que se ha verificado esto en experimentos de laboratorio, lo que sea. Rigor científico, cosas concretas, y ahí sí no van hipótesis, ¿de acuerdo? Posibles estudios a futuro, sí, pero no su por qué pudo pasar esto, ¿de acuerdo? Eso no va. Y bueno, y con esto ya lo tienen, pero ahora viene lo más importante. Tienen que venderlo. Porque lo que les decía, yo les soy sincera, yo me voy a leer el resumen primero. A mí ya si el resumen no me convence, lo dejo en la carpeta de artículos para leer, ¿vale? Y ahí están artículos de hace 2 años que todavía no les he metido mano. Otros, de repente, ya leo en el abstract, imagínense, vuelvo al mismo tema, ¿no? Otra persona que hizo un estudio y vio que había una alta mortalidad cuando se alimentaban las lubinas, pues con un no sé qué porcentaje de microplásticos, y además vio que este contaminante, claro, es mi tema, me interesa, me lo cuenta en 3 frases y me lo voy a leer, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué se deja para el final el resumen o abstract? Porque tiene que resumir lo que se ha hecho, es decir, primero cuenta, porque si solamente me cuentan los resultados, yo no sé qué has hecho. Entonces, en este caso sería, hemos sometido a lubinas de cultivo a 3 tratamientos experimentales, uno con pienso, otro con pienso y un 10% de microplásticos vírgenes, y otro con pienso y un 10% de microplásticos de la playa, con sus contaminantes químicos asociados. Vale, entonces la persona que lee ya entendió lo que hiciste, ya luego darás más detalles, cuánto tiempo, pero eso ya, ¿vale? Pero por lo menos la persona sabe que hiciste un experimento en lubina con microplásticos y microplásticos, vale. ¿Y qué obtuviste? Pues por primera vez se obtuvo como resultado que han pasado contaminantes de los microplásticos de playa al tejido. ¿Ok? Lo más destacable, ¿no? Es decir, yo pude obtener muchos resultados, pero eso es lo más destacable de todo. Y de la discusión, que es lo que más resalto, pues que todos los anteriores trabajos no había ocurrido, probablemente porque se habían hecho en un periodo de tiempo de 1 semana y no a largo plazo, y es fundamental hacer más estudios viendo qué posible implicación tendría para la salud de los organismos marinos. Ya está. Conté lo que hice, conté lo que obtuve y en una breve discusión pues lo comparé con cosas que se habían hecho antes y expuse por qué fue relevante mi investigación. Esto es súper importante y también para artículos de divulgación, destacar la importancia, la novedad de la investigación y por qué es relevante para el avance del conocimiento en esa área. ¿Vale? Eso me tiene que quedar claro solo leyendo el resumen. La importancia del título. El título es lo que va a atraer a los lectores. ¿Vale? Lo mismo que las palabras clave, porque las palabras clave van a ser las que cuando hacemos esa búsqueda en Web of Science me aparezcan los artículos que a mí me interesan. Entonces es muy importante escoger bien las palabras clave, escoger un título breve. Cuando el título es muy largo, aburre. ¿Vale? Yo sé que a veces es difícil porque uno quiere poner todo en el título, pero no es necesario. Y luego hay gente muy creativa que hace títulos muy llamativos, por ejemplo, con una pregunta. ¿Cómo pueden los microplásticos afectar la salud de las lubinas? ¿Vale? En general los artículos científicos somos un poquito más sosos y los ponemos, ya ven el que le puse yo, bioacumulación de contaminantes químicos a través de microplásticos medioambientales en lubinas. Intentar en el título resumir, ¿no? El contenido, pero que sea atractivo. Yo creo que no estuve muy acertada con el título que le puse al artículo porque no está siendo muy citado. O igual es que era aburrido y ya está, ¿vale? Pero piensen en... Y yo creo que, no sé, en ciencias sociales igual hasta pueden ser más creativos, ¿no? Y buscar un título que impacte, que llame la atención y que den ganas de leerlo. Y en divulgación mucho más importante todavía,
porque al final si somos investigadores, estamos leyendo de un tema, por las palabras clave vamos a buscar artículos que nos los vamos a leer igual, independientemente del título, porque los tenemos que leer para nuestro estudio. Pero una persona que si queremos atraer la atención del público en general, pues ahí sí que es fundamental elegir un título que llame la atención, ¿vale? Entonces, breve, que contenga las claves del estudio, que sea llamativo a la vez que riguroso, ¿vale? Porque también por ser muy creativos no vamos a empezar a las lubinas, porque eso es muy de los periodistas, las lubinas van a morir por causa de los microplásticos. No, tampoco. Es muy llamativo, pero son como estos, no sé cómo les llaman ahora los periodistas, estos que ponen un título y luego la noticia no tiene nada que ver y es solamente para que la gente haga clic. Clickbait. Eso, pues tampoco hay que pasarse y llegar Pero, Alicia, yo había pensado siempre que este tipo de títulos, no te voy a decir que tanto como un clickbait, pero siempre he pensado que si hago un artículo con un título un poco creativo lo van a echar para atrás. No sé, siempre he pensado que mientras más riguroso y más, voy a decirle una palabra que más como más rimbombante y solemne quede, parece que mi artículo va a ser más interesante y la gente lo va a leer con mayor rigurosidad, creo, no sé. Pero ahora me dices esto y me quedo así como, pues a mí me llamaría más la atención algo que tenga, yo sé, pues una pregunta, algo así, pero ahora que lo hay que dices... buscar el equilibrio. Hay artículos, pecamos un poco de eso, porque queremos ser muy rigurosos, y ya te digo, yo le he puesto bioacumulación de contaminantes químicos en Dicentratus labres a través del consumo de microplásticos medioambientales o algo así. Fui muy rigurosa y no fui muy creativa. Ahora un compañero publicó un artículo que era los copépodos, algo así como ¿por qué no se comen los microplásticos? Iba de que realmente había sustancias químicas que hacían que atrajeran para comer esos microplásticos o no, y lo hizo con una pregunta, no me acuerdo exactamente cómo era el título, y se lo publicaron en una revista científica que está muy bien. Entonces, digo sin pasarse porque evidentemente tiene que ceñirse a lo que dice el artículo, pero yo creo que sí, una pregunta, por ejemplo, interesante, sí que lo puedes plantear. Lo único es eso, es que sea riguroso con lo que viene después. O sea, que no sea, los microplásticos pueden matar a las lubinas, y luego estuve haciendo un estudio donde lo único que analicé fue si pasaban contaminantes al hígado. Yo no estudié eso, entonces en ciencia hay que ser muy riguroso. En divulgación, y ahora lo vamos a ver, se permite un poco más esa deriva. Para mi gusto también sin pasarse, porque no hay que perder el rigor científico, es decir, tú estudiaste una cosa y está bien que quieras llamar la atención, pero tampoco, me acuerdo que está por ahí, una vez vinieron de 4 a entrevistarnos porque habíamos hecho un estudio en caballas que comían microplásticos, ¿no? Entonces vinieron, era el programa equipo de investigación, a ver, en el punto de mira, que son así como muy sensacionalistas, ¿no? Entonces venían, filmaban como veríamos una caballa y sacábamos el estómago y se veían microplásticos, ¿no? Entonces, claro, está muy bien, pero el titular de la entrevista era los microplásticos que van a acabar con el mundo, así real. O sea, entonces es como, a mí me rechina. A ver, yo entiendo que a la gente le llama más la atención porque al final es como muy dramático, en serio, y te pones a leerlo, pero es que no iba de eso. Eso como otros ejemplos y anécdotas con la prensa. Este artículo justamente de las lubinas me llamó, o sea, no gustó mucho en la Asociación de Apicultores porque pensaron que nos referíamos, o sea, nosotros usamos lubinas de cultivo simplemente porque es un animal de experimentación que teníamos en nuestras instalaciones y en los que podíamos hacer el experimento, pero a ellos no les gustó mucho. Entonces, ¿qué? Me llamaron directamente, no, esto hay que aclararlo porque en la prensa ha salido, ahora les voy a mostrar lo que salió en la prensa, nuestra nota de prensa para que vean lo riguroso del artículo y que en ningún momento se mencionó la acuicultura, ni que el pescado era malo, ni que, en fin. Entonces dice, no, podemos sacar como contraartículo. Entonces me llamó por teléfono, me entrevistó y cuando me lo manda, que me lo mandó a revisar, el titular del artículo era Alicia Herrera, doctora en oceanografía, entrecomillado, el pescado de acuicultura es saludable, 100% saludable y nutritivo para la salud humana, una cosa así. Y yo digo, a ver, ¿en qué momento yo investigué si el pescado era saludable, si el pescado era nutritivo? ¿En qué momento yo dije eso y me lo entrecomillan? O sea, que menos mal que me lo mandó, porque hay algunos que ni te lo mandan y ya está publicado eso ahí. Alicia Herrera, doctora en oceanografía, obviamente le dije no publiques eso porque no lo dije, porque le di vuelta
al título, porque además ese era el título, pero lo que venía debajo estaba bien explicado, o sea, pero el título era como... Entonces, en ese punto, uno tiene que ser riguroso y no dejar que le publiquen cualquier cosa. Los periodistas a veces no preguntan, y ahí es cuando uno se ve en historias. Pero por eso, para mí, cuando voy a hacer divulgación, un artículo de divulgación, la nota de prensa la mando yo. Porque luego tengo el documento de lo que yo dije que decía el artículo, ¿de acuerdo? Y no se abre interpretaciones. Yo he tenido experiencia, había leído como este tema es muy mediático, todas las experiencias con divulgación, algunas nefastas como esta, y en otros casos que les gustan los titulares llamativos, y a veces te ponen en un compromiso como eso, cuando vimos el estudio de las caballas que tenían microplásticos en el estómago, las caballas de Canarias tienen plástico en el estómago, y los pescadores también se enojan y se ofenden, y a ver, no son las caballas de Canarias, es todo el pescado, porque están en un ambiente donde hay microplásticos y la contaminación es tal, porque está apareciendo en la cadena trófica. Entonces todo eso hay que explicarlo muy bien. Por ejemplo, siempre explicamos que nosotros no nos comemos el estómago ni las vísceras, y eso casi nunca lo ponen. Entonces, hay que jugar, y todo esto venía, que me enrollé por el titular atractivo. Tiene que ser atractivo, pero tiene que ser riguroso, ¿vale? No permitan que por querer llegar a más gente, nuestro titular no tenga nada que ver con el tema de nuestro estudio. Al final somos científicos y a lo que nos debemos es a nuestras investigaciones. Lo que yo les decía, yo estudié, y lo dije y lo repetí no sé cuántas veces, que en esas lubinas alimentadas durante 60 días así pasaron contaminantes al hígado, punto. No sé si se morían, no sé si era malo para su salud, hay que investigar, ¿de acuerdo? No he dicho que el pescado sea saludable o no saludable, no hice ese estudio. Entonces, todas esas cosas como muy claritas, ¿vale? Pero sí, volviendo al tema, yo creo que puedes jugar un poquito con la creatividad. Ahora vamos a hacer ejercicios de este tipo, jueguen con la creatividad, y yo les digo si se pasaron, bajo mi punto de vista, o si está bien, ¿vale? Eso, la importancia del título y de las palabras clave, porque son las etiquetas del artículo, son las que van a utilizar los buscadores para identificarlo. Entonces deben ser muy específicas. En este caso sí no hay lugar a la creatividad. Yo usé biomarcadores, eso que no aparece en el título, biomarkers, por ejemplo, podría ser una de las palabras claves porque no aparece en el título, que es otra de las cosas que usan los buscadores, y sí es verdad que aplicamos, no sé, biomarcadores para ver el efecto. Bueno, en este caso justo no, pero bueno, por ponerles un ejemplo, si algo de lo que estudiaron no está en el título, porque el título no puede abarcar todo, pónganlo las palabras clave, o por ejemplo, si en este caso fuera importante saber que la especie era de las Islas Canarias, pongan Canary Island, por ejemplo, para que la gente al buscar pues esas palabras clave que no están en el título hagan que aparezcan, ¿vale? Entonces, biomarcadores en este caso, contaminantes químicos, que aquí ya estaba, ¿vale? Chemical pollutant, que es sinónimo, pero puede que haya gente que lo busque por esta palabra clave, y entonces si ponen la otra no lo encuentran. Microplastics, fish, ¿vale? Fish no aparece aquí, todos sabemos que la lubina es un pescado, pero que si no lo ponen en el buscador no lo sabe, ¿vale? Entonces si están buscando en general artículos de microplásticos en peces, si no lo ponen en la palabra clave no lo va a encontrar, ¿vale? Porque yo no lo puse en el título, y entonces, pues eso es la importancia de las palabras clave. Y aquí es la parte donde les decía de la guía para autores del Sevier, es muy clarita en el sentido de cómo hacer, cuáles son los pasos, ¿no? Elegir, y esto no lo había visto, mientras estaba preparando la presentación lo encontré, y es como encontrar la revista adecuada, ¿no? Entonces, ponen aquí el título de su artículo, ¿no? Incluso el abstract, las palabras clave y el área de investigación, ¿no? En mi caso, Environmental Science, ¿vale? Y le dan a encontrar y les dice cuál es la revista más adecuada para publicar su artículo. Esto yo no lo había usado como herramienta, pero me pareció interesante. Después, en preparar el artículo, tienen estas guías que yo algunas se las descargué y les explica los procesos. No sé, me pareció que les da una ayuda, ¿vale? Y después ya enviarlo, ¿vale? A revisión, hacer el seguimiento de qué etapa está, si el editor ya lo aprobó y se lo pasó a los revisores, tal, y después viene la parte de compartirlo y promoverlo entre los colegas para que llegue a la mayor cantidad de gente posible, ¿vale? Que ahí es donde podemos utilizar las redes sociales, o incluso enviar por correo a nuestros colegas y darle visibilidad, que al final también es lo que nos interesa, ¿vale? Ok. Vale.
yo creo que hasta aquí les dejo, no sé cómo vamos de hora, vale. Les dejo tanto artículos en la carpetita que les puse en el curso de la primera parte, como las referencias estas para que después le echen un vistacito. En general, aquí les puse las que solemos publicar, a ver, las que todo el mundo querría publicar, un Nature o un Science, ¿no? Es a lo que en mi campo de estudio nos encantaría llegar, y entonces aquí están las guías para autores, que es interesante que se las lean para que vean cada revista, pues qué es lo que pide más o menos, la estructura en general es igual, pero, y esta es una que publicamos mucho, Marine Pollution Bulletin, pues aquí tienen como la guía de autores para ver qué exige cada una de esas revistas, como apartados, por ejemplo, no me acuerdo si es Nature o Science, qué material y métodos va abajo del todo, lo ponen como más pequeñito, resaltan más lo que son los resultados y tal. Pero bueno, básicamente. ¿Dudas, comentarios, cosas que quieran comentar de las cosas que han publicado ustedes? ¿Qué les resulta más difícil? ¿Están de acuerdo con ese orden? ¿Lo suelen hacer diferente? ¿Quién no ha publicado todavía un artículo y está todavía con la página en blanco? Cristina. Yo tengo la página en blanco. Yo estoy redactando ahora un artículo. Ajá. Y estoy empezando por la metodología, porque todavía no tengo resultados y pues para ir adelantando. Pues, eso también es otra opción. En general los TFGs y TFM que quieren ir adelantando y todavía no tienen resultados, yo le digo, pues empieza a escribir la metodología porque es lo más fácil, porque es lo que estás haciendo y además es que no tienes que más que... Otra cosa importante es el lenguaje. En eso sí piden un lenguaje científico, no usar expresiones coloquiales, y nosotros tenemos la desventaja que hay que escribir en inglés, con lo cual a veces es difícil. En caso extremo que necesiten ayuda o que algún revisor les haya dicho que por la gramática o por la redacción se los echa para atrás, hay una empresa realmente que es Paper-True, que es bastante barata para hacer una revisión del inglés. No dejen que la redacción, la gramática o eso les impida publicar. O sea, Paper-True creo que es por un artículo, pueden ser 70, 100 euros, depende porque va por extensión, ¿no? Les puede hacer la revisión, ¿vale? De artículos científicos, además se dedican a eso, con lo cual las palabras, o sea, el vocabulario que utilizan son expertos en lenguaje científico, ¿vale? No es un traductor de español, inglés, de cualquier tema, sino que se los digo porque puede pasar. Nosotros nos pasó con uno de todos los artículos. Ahora la intención, o sea, la idea es redactarlo nosotros y que nos lo publiquen, pero es verdad que tenemos esa desventaja y bueno, tampoco tiene por qué impedirnos publicar. Si realmente las revisiones que vienen es que el lenguaje no es adecuado, que la gramática, que tal, pues Paper-True es una opción, ¿vale? Búsquenlo, son bastante rápidos también, o sea, creo que una semana, y si lo necesitan 2 días, pues pagando un poco, esto como todo, es una empresa, ¿no?, que se dedica a eso, entonces pagando un poco más, pues te lo revisa y te lo deja listo. E incluso a las revisiones, a los revisores le pueden enviar pues la factura de, mira, me lo ha revisado un experto de habla inglesa y ya está, con eso justificas que ya la gramática no sea un problema. ¿Más dudas o comentarios? ¿No? Vale, vamos a divulgación, que vamos medio justitos de tiempo, si les parece. Vale, y aquí voy a usar el mismo ejemplo para que vean qué diferente es lo que nosotros publicamos para un público especializado a lo que queremos, si queremos llegar a un público en general, como les decía, a través de una nota de prensa, de un periódico o como sea, o si queremos publicar artículos de divulgación, que ahora vamos a ver por ejemplo, The Conversation, que es una revista que publica en español y específicamente para público en general, ¿no? Es muy interesante porque también tiene un acuerdo con la Universidad de Las Palmas, o sea que
que se puede publicar allí gratuitamente. Les iba a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan que lo ven, no? Ustedes ven todo el tiempo lo que yo comparto en pantalla, independientemente de la presentación, ¿no? Vale. Esto es típico ejemplo de nota de prensa. Una vez publicado el artículo, nosotros solemos mandar esto al gabinete de prensa de la ULPGC. Cuenten con esa herramienta. Yo no sé si ustedes sabían que existía eso. Pues el gabinete de prensa, si ustedes les mandan lo que de una investigación ya publicada, si les mandan, incluso ahora les voy a mostrar que ellos tienen unas preguntas para ayudarles a redactar una nota de prensa, si ustedes les mandan esa información, ellos tienen la facilidad pues de que tienen todo el contacto de todos los periódicos, sobre todo locales, pero también F-Verde, por ejemplo, es una agencia, bueno, la agencia F, que hace llegar a un montón de medios esa información y que suelen publicarse en periódicos a nivel regional, a nivel nacional y a nivel internacional. Ahora les pongo un ejemplo de una de las... A veces no tiene por qué ser la investigación, lo que les decía, hay modas también, ¿no? Es verdad que el tema microplásticos está tan de moda y a la gente le interesa tanto que casi todo lo que nosotros mandamos, los periódicos lo publican, ¿no? Pero bueno, los temas en que ustedes trabajan también, todo lo que me han dicho, podría ser súper interesante y tal vez no llega porque ustedes no sabían que existe esta herramienta o que se pueden mandar notas de prensa y que hay personas encargadas, porque claro, uno se queda como yo a quién le voy a mandar, no conozco a nadie en el Canarias 7 ni en la provincia, pues hay un gabinete de prensa especializado que hace llegar esta información. Es súper útil. Yo me acostumbré a que se publica el artículo y al día siguiente o esa misma semana se manda nota de prensa. Por dos cosas. Primero, porque antes saben que hay periodistas científicos, ¿no? Que están atentos a lo que se publica en distintos ámbitos y ellos redactan la nota de prensa. Pues yo prefiero adelantarme y redactarla yo, aunque reconozco que hay muy buenos periodistas científicos. Por ejemplo, la agencia F, que el corresponsal aquí de F-Verde, que es de temas medioambientales, es muy bueno. Muy bueno me refiero a que cuando a veces digo, yo no lo hubiera hecho mejor la nota de prensa. Saca la información relevante, se nota que se ha leído el artículo, ¿no? Saca datos concretos del artículo, o sea, eso es un trabajo periodístico serio. Digo esto como he visto, que digo, pero si ha puesto hasta los datos mal, esta persona no se ha leído ni el artículo. Entonces, si quieren evitar eso, a veces conviene adelantarnos y mandar nosotros la nota de prensa con lo que nosotros queremos destacar. Ejemplo, ¿vale? Hicimos un estudio en Alegranza, que fue el primer un inventario y clasificación de basuras marinas, fuimos con WWF. Alegranza es una isla que está deshabitada y que sin embargo recoge todas las basuras marinas que vienen por la corriente de Canarias, ¿no? Entonces, no sé si han visto, ahora les muestro fotos, aquello es impresionante, se encuentra de todo ahí. Publicamos un artículo en Marine Pollution de este primer inventario. El gráfico ese que les mostraba de las principales fuentes de basuras marinas y los distintos tipos, pues era de ese artículo, ¿vale? ¿Qué tiene de interesante? A ver, al final no es más que fuimos a recoger la basura y a diferencia de lo que se hacía otros años, pues hicimos una clasificación, un inventario, una investigación de cuáles podrían ser las fuentes para darle a eso una utilidad científica, ¿no? Porque si sabemos cuáles son las fuentes, igual podemos hacer algo para mitigar el problema. En definitiva, este estudio sabíamos que iba a llamar mucho la atención porque el tema basuras marinas es bastante candente. Entonces, nuestra redacción investigadora, porque en este caso éramos todas mujeres, que ya está bien de usar investigadores cuando éramos todas, o no, éramos mayoritariamente mujeres, investigadoras del Instituto Ecoaqua, participan en la realización del primer inventario y clasificación de basuras marinas en la isla de Alegranza. Título, ¿vale? Esto es importante porque evidentemente a la universidad y a los institutos en los que trabajamos le interesa decir quién ha sido, colgarse la medalla, porque quién hizo ese estudio, ¿vale? Pero lo importante, realización del primer inventario, ¿se acuerdan lo que les decía? Destacar lo relevante. Es la primera vez que se hace, por eso es importante. Es que no es lo mismo se realiza el primer inventario de basuras marinas en Alegranza que fuimos a recoger basura y la clasificamos en Alegranza. No, a ver, demos la importancia, el valor que tiene científico, aunque sea un estudio que realmente
por así decirlo, era mucho más complicado el de las lubinas y la bioacumulación y no tuvo tanto impacto, porque este tema es más llamativo. A veces también es más fácil de entender y a la gente le llama más atención o le preocupa más porque es lo que ve, ¿vale? Entonces, generalmente un título impactante, un título que llame la atención. Durante el estudio, liderado por el grupo de Omar del Instituto Coacua, otra vez la medallita, se retiraron 3.667 objetos con un peso de 321 kilogramos. Datos, importantes, ¿vale? Aquí ya estamos diciendo que había mucha basura, excluyendo los objetos de madera. De ellos, 97,7% eran plásticos, siendo los más abundantes las botellas de PET. A mí me interesaba resaltar esto. Parece muy relevante que la mayor parte de los objetos de plástico sean las botellas de agua. Se producen 9 millones de botellas de plástico al año, al día solo en España. Es una locura y es un residuo que se está acumulando que podríamos evitar con fuentes. Entonces, yo destaco lo que a mí me interesa también, ¿de acuerdo? Así como el de la Asociación de Acuicultores destacaba lo que a él le interesaba, pues yo destaco lo que a mí me interesa, ¿vale? Yo estoy aquí haciendo una campaña para intentar reducir los residuos de plástico, pues vamos a marcar ahí cuáles son las principales fuentes, quiénes son los principales que contaminan, qué tipo de objeto es el más contaminante. Eso es lo que yo le quiero transmitir al público en general. Capaz que al público especializado no, porque a un científico eso no le interesa tanto, pero al público en general sí. Entonces yo ahí mezclo los datos de mi investigación con otros datos relevantes, ¿vale? Entonces, bueno, después si quieren se lo leen con calma, pero básicamente eso, destacar quiénes son los investigadores, cómo se desarrollaron esas campañas, cuándo, dónde, ¿de acuerdo? Poner un poco a la gente en contexto, porque no todo el mundo sabe a nivel nacional que es Alegranza, ¿de acuerdo? Ni la corriente de Canarias, y dar datos que a la gente le llamen la atención, ¿vale? Uno de los datos más alarmantes es lo de las botellas de PET, 960 botellas en tan solo 100 metros de costa, ¿vale? Se utilizan 9 millones de botellas de agua diariamente, una gran parte termina en los vertederos y muchas llegan al mar. Es importante, cuando estamos haciendo divulgación, es importante resaltar ese tipo de datos, no quedarnos solo con nuestros datos, sino poner en contexto y siempre, ¿qué podemos hacer? Un mensaje, ¿vale? En este caso, porque nos interesa hacer concienciación también, ¿vale? ¿De dónde se puede descargar el artículo original? Eso siempre es importante, que la gente puede ir a la fuente original y siempre un contacto y fotografías llamativas e impactantes. Esta es la que les decía de Alegranza, esta es la foto de Alegranza, ¿vale? Así encontramos el sitio. Después esto eran las etiquetas que encontrábamos de trampas de langosta, que son las únicas que tenían una fecha, 07-2007, y ME es Maine, que nos indican que esta etiqueta salió en el 2007 de una trampa de langosta en Maine, en la costa este de Estados Unidos, ¿vale? Y esta foto, que siempre es impactante, pues cuando hay organismos marinos. Apelar un poco también a, cuando queremos hacer concienciación, a la sensibilidad. En definitiva, lo que les decía, ¿no? Si nos interesa compartir información para el público en general, el lenguaje tiene que ser sencillo, con rigor científico, el título que atraiga la atención e imágenes llamativas. Y aquí les puse el cuestionario que, este es el correo, si quieren mandar notas de prensa, ¿vale? comunicación@wpgs.es. Ellos antes nos mandaban un cuestionario, no sé si lo siguen haciendo, donde nos preguntaban estas 9 cosas para ellos redactar la nota de prensa. Yo ahora prefiero mandarla yo, ahora que aprendí, por así decirlo, a hacer notas de prensa, pues prefiero mandarla yo, pero si no, antes lo que hacía el gabinete de prensa te manda estas 10 preguntas. Título de la investigación en español, porque evidentemente esto va a ir para periódicos locales o nacionales. Firmantes del trabajo, departamentos o universidades a las que pertenecen, por lo que les decía, porque es importante resaltar quién lo ha hecho, y los departamentos y la universidad, ¿no? Breve resumen del contenido, y aquí sí es importante, eso es lo que decíamos, que ustedes destaquen lo que quieren destacar. Datos a destacar por su novedad o aplicación práctica, ¿vale? O sea, le están haciendo preguntas justamente para poder hacer un buen resumen de eso. ¿Tiene relación o aplicación en Canarias? ¿Vale? Por ejemplo, piensen ustedes, yo se las leo, pero ustedes vayan pensando todo el tiempo en su investigación. ¿Tiene relación la investigación que están haciendo
o aplicación en Canarias. Importancia de la revista que lo publica. Suelen poner una frase como el artículo publicado recientemente en la prestigiosa revista Science of the Total Environment, bla, bla, bla. ¿Vale? Teléfono de contacto porque si tiene impacto esta noticia les van a empezar a llamar de radio, de la tele, para hacer una entrevista o lo que sea, y cualquier otro dato que desee destacar. Entonces, ellos con toda esta información les hacen una nota de prensa y algunas fotos relacionadas con el tema, ¿vale? A mí me parece interesante que de ahora en adelante si publican algo, pues intenten hacérselo llegar. Podrá tener repercusión o no, pero bueno, hay que hacer el esfuerzo por llevar a la gente, ¿vale? Entonces aquí les ponía cómo escribir una nota de prensa y de nuestra nota de prensa lo que sale, porque esta, por ejemplo, fue la nota de prensa que mandamos y en el diario.es, por ejemplo, Alegranza, la isla vertedero del tráfico marítimo que sale de Estados Unidos. Ven que ellos buscan el titular, ¿vale? Pero bueno, en este caso tiene parte, o sea, realmente la noticia que vamos a leer después sí dice que pues la isla parece un vertedero y que mucho, o la gran mayoría de las basuras provienen del tráfico marítimo. Lo de que sale de Estados Unidos aquí se liaron, ¿vale? Pero bueno. Alegranza, la isla canaria desierta y paradisíaca que pasó a ser basurero de 3 continentes. Alegranza, la isla canaria desierta, la misma. El islote canario convertido en vertedero y bla, bla. Ven que en general el titular lo ponen ellos, pero es importante que ustedes les den el contenido lo más digerido posible. ¿Han escrito alguna vez una nota de prensa? ¿Han hecho llegar algo a los medios de alguna forma? Yo sí. Cristian, Sí. ¿de qué mandaste la nota de prensa? Pues fue a raíz de mi TFG, que tuvo cierta repercusión en donde lo hice, y entonces un diario local pues contactó conmigo para redactar algo así más periodístico. Ok. Y lo hice yo mismo porque, bueno, ya había publicado algunas veces en algunos periódicos. Ok, y era en tu caso del desarrollo turístico en barrios, ¿no? No, en ese caso fue sobre el TFG, que era o sea, cartografía de suelos de una isla en las Azores. De una isla en las Azores, ok. Sí. Es Fue que un por eso digo... proyecto así, digamos, que nadie lo había abordado antes. Entonces, por eso tuvo una importancia luego en la comunidad científica de la región. Exacto. Ahí tú destacaste, ¿no? Que nunca se había hecho antes, que es la primera vez que se hace esta publicación de una cartografía y tiene interés, ¿vale? Ustedes siempre piensen que lo que ustedes están haciendo tiene interés para la población. Solemos pensar que, a ver... Luego sí es verdad que, como ha pasado con el titular, ¿no? Ellos también usaron un poco la base de ha venido un extranjero a hacer esto porque nosotros no podemos, que no era mi intención, pero siempre le dan un poco la forma periodística que ellos buscan. Ellos buscan, a ver, se busca la noticia y se busca que sea impactante. Por eso digo que hay que buscar el equilibrio. Lo importante es mantener la rigurosidad y también es verdad que uno ya escapa de las manos de uno el titular que pueda poner un periodista, porque es así, es lo que les digo yo. Revisé todo lo que dije, fui súper meticulosa para no meter la pata en el reportaje en el punto de mira y tal, y de repente ponen ese titular y a mí nadie me lo consultó y ya está. O sea, cuando quieres acordar eso ya salió. Digo, bueno, pues no era mi intención, pero ya también es que no podemos hacer nada porque los periodistas pueden publicar lo que les dé la gana. Entonces, hasta ahí la responsabilidad. Pero siempre que podamos nosotros aportar la mayor cantidad de datos rigurosos y que no se nos escape, mejor. Pero mira, ves, interesante. ¿Alguien más con experiencia ahí? Juan Manuel, con el tema del ecologismo, seguro, algo... Bueno, más que con el tema del ecologismo, publicamos un libro colectivo y lo hicimos con el gabinete de prensa de la universidad también, sí. Era un libro sobre movimientos urbanos en las Palmas de Gran Canaria y en el final del franquismo y la transición hicimos una investigación colectiva y eran por capítulos, ¿no? Y también era muy parecido porque no era un artículo, era resumir un libro, ¿no? Digamos, donde se aportaban distintas investigaciones de movimientos vecinales, de la transformación urbana de la ciudad, de los primeros movimientos ecologistas urbanos, de algunos conflictos socioambientales en la ciudad, ¿no? O sea, entonces, bueno,
también era más general, pero bueno, no un artículo científico, pero sí era un libro, ¿no? En este caso. Era muy parecido en realidad, ¿no? Yo creo que es importante lo que tú haces, por ejemplo, que es mandarlo escrito, porque creo que eso garantiza que de alguna manera ya hay una responsabilidad por parte del periodista, ¿no? Pero si tú no lo mandas escrito a través, pues, por ejemplo, de una declaración, las interpretaciones pueden ser como más tomadas a la ligera, digamos, ¿no? Yo creo que Exacto. eso parece súper importante, sí. Siempre tienes tu nota de prensa que dice, esto es lo que dije yo, ya el resto. Después también les digo, hay gente que directamente lee los artículos y publica lo suele hacer F Verde, por ejemplo, pero por suerte el corresponsal de F Verde aquí en Canarias con nuestros estudios siempre ha sido súper riguroso. De hecho, de buscar información además de la del artículo, de irse a las referencias. O sea, eso yo no lo he visto, porque generalmente los periodistas no imagino que van a mil cosas y publican y no son muy rigurosos. Pero sí, eso es verdad, tener la nota de prensa que nosotros enviamos, ante cualquier problema también siempre podemos decir, a ver, yo dije esto y ya lo demás, cada periodista. Vale, pues no me quiero quedar sin tiempo. ¿Alguien más que quiera comentar? En ese sentido, yo tenía una pregunta sobre los artículos de divulgación periodística. ¿Tiene alguna repercusión después a nivel curricular? Porque no es como un científico, ¿no? Que las citaciones pues te dan más prestigio así, pero no sé, a veces los periodistas realzan algún trabajo que hagas o algún estudio, pero luego creo que no es tan valorado como el científico, ¿no? Sí, a ver, uno lo hace por amor al arte y porque quiere llegar a la gente, pero no se valora. Por ejemplo, no te van a valorar en tu currículum. Se está intentando que la divulgación científica ahora tenga peso en el currículum, y se está intentando, pero sigue sin tener el mismo peso. Es decir, al final lo que te van a cortar son los artículos y las citas de tus artículos científicos. Los artículos de divulgación los pones como complemento, pero al final tienen mucho menos peso que lo otro. Yo estoy pensando ahora en cuando quieres, cuando haces el currículum para acreditarte a profesor contratado, por ejemplo, al final la NECA se está intentando que la divulgación tenga un peso y cuente, pero al final nunca va a ser a la par de un artículo científico y las citas al artículo científico y la posición en que esté ese artículo, que eso se mira mucho, no se los comenté, pero supongo que lo sabrán, ¿no? Los famosos Q1 que está en el primer cuartilo, en el primer decil, es lo que miran ahora. Entonces, también se los digo, a mí tampoco me gusta esto en que se ha transformado la investigación, que es en publicar cuanto más artículos y pero al final son las reglas del juego. Entonces, sí es verdad que hay que mirar entre eso que les decía para elegir el artículo, pues miren en Journal Citation Report, la posición en que está ese artículo en su área temática, porque si está en Q1 les va a contar muchísimo más, si está en el primer decil, pues también. Entonces, al final, la misma energía puesta en publicar, pues a intentar que sea lo más valorada posible. Digo que no me gusta porque al final parece que cuanto más mejor y no siempre es así. Pero bueno, entiendo que son las reglas a las que estamos un poco sometidos. Y la divulgación al final no cuenta tanto en lo curricular, da muchas satisfacciones porque yo creo que el llegar a la gente te da satisfacciones en otro, ¿no? Si antes yo, por ejemplo, a ver, mi tema de tesis fue el metabolismo respiratorio de los misidáceos. O sea, imagínense, eso no le interesaba a nadie. O sea, ahí no publicamos una nota de prensa porque nadie sabe ni qué eran los misidáceos, ni el metabolismo respiratorio, ni... Entonces, claro, hay temas más difíciles y, sin embargo, los resultados son interesantísimos porque la ciencia básica también importa, ¿no? Y porque hay que investigar cosas del metabolismo respiratorio que luego servirán en medicina o en otros campos. Entonces, a veces ni se cita mucho, ni se publica tanto como otros temas que desde que empezamos a publicar en microplásticos, pues de repente las citas han subido un montón, las publicaciones también, entonces tampoco se desanimen porque tampoco puede ser que la investigación se convierta en cuanto más mejor, sino hay que hacer investigación del tema que nos interesa. Bueno, esto es un tema que da para debate, ¿no? Pero en definitiva,
no se desanimen tampoco si no tiene la repercusión que ustedes esperarían que tuvieran. Lo que estamos intentando en este curso es que, sea el tema que sea, tenga la mayor repercusión posible y la mayor aceptación, haciéndolo lo más atractivo posible. Pero es verdad que hay temas que son duros del metabolismo respiratorio, la cadena de transporte de electrones. En ese momento estudiábamos una técnica que era la actividad de la cadena de transporte de electrones para estimar la respiración potencial de los misidáceos. Porque imagínate qué público en general le va a traer eso, es que no hay cómo venderlo. Pero mira, hasta se puede hacer algo ahí, yo qué sé, le pones cómo respiran las gambas y a lo mejor a un curioso pues le llama la atención, pero yo qué sé. ¿Vale? Pero me explico que a veces no es tan fácil y que no tiene el mismo peso en el currículum la divulgación, aunque ahora se está intentando, dicen que iban a intentar que la ANECA le diera más peso a todo el tema de divulgación, porque se ve lo necesario que es, porque al final la ciencia no puede quedar ahí relegada en el laboratorio. Vale, pues sigo para terminar y hacer. Si trabajan en cosas de ciencias del mar, hay una revista de divulgación que es Océanos, que le dejo aquí el link, que pueden publicar artículos en español de divulgación y lo mismo por amor al arte, porque no va a tener mucho peso, pero les sirve además también para practicar. Y esta sí, que tener artículos publicados en The Conversation les puede contar en la parte, les digo, de complementaria, de divulgación, porque es una revista. ¿La conocen, The Conversation? ¿Han escuchado? Pues es en la que se suelen publicar artículos científicos de divulgación. Además, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tiene un convenio, entonces suelen publicar bastante. Y este era uno de los ejercicios que les iba a plantear, si se animaban a escribir un artículo de divulgación. Viste, algunos querrán, otros no. Pero puede ser como ejercicio interesante. Por ejemplo, lo que les iba a proponer es que entraran aquí a The Conversation, en el buscador, ¿vale? Buscaran un tema que les interese, ¿vale? O sea, microplásticos, peces, no me sale algo. ¿Vale? Pues mira, Isabel, te puede interesar, ¿vale? Así seguimos la pista, los contaminantes emergentes, no exactamente lo que estaba buscando, pero bueno. En definitiva, busquen en medicina lo que les interese, en política y sociedad, ¿vale? Busquen un artículo de un tema que les interese. Yo elegí aquí el de los neumáticos abandonados que amenazan los océanos, que ahora parece que son otra fuente de contaminación importante, ¿vale? Y lo que les iba a proponer como tarea era buscar un artículo que tenga interés y luego preguntarse, ¿vale? ¿Por qué elegí este y no otro? ¿Vale? De todos los que vieron aquí, ¿vale? Que les salieron una listita o lo que sea. Evidentemente, cuando hacemos así una búsqueda rápida, a mí por ejemplo, me llama más la atención, la contaminación química del plástico, una amenaza silenciosa. O el plástico envenena y mata a la fauna de los océanos. Lo que les decía, porque el título es importante, porque así a bote pronto yo estoy eligiendo por el título, ya después veré si me interesa o no. Pero bueno, me interesó ¿vale? Entonces pregúntense por qué eligieron ese y no otro de todo lo que hay ahí. ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué les pareció interesante? Bueno, de luego que se lo leen, porque suelen ser artículos cortitos además, y como son artículos de divulgación, en un lenguaje sencillo. ¿Vale? No tiene por qué ser de sus resultados, como ven, pueden ser artículos simplemente de divulgación sobre un tema que utilizan otras fuentes, otras referencias, ¿vale? Y que apuntan a un público en general, entonces el lenguaje es un lenguaje sencillo, fácil de entender, ¿vale? Entonces, y cortitos, como ven, esto es el artículo, ya está. Entonces, ¿por qué estas preguntas? Pues justamente para que vean qué les pareció interesante del artículo, si consideran que está bien redactado, como además van a elegir uno de su temática, pues se van a dar cuenta si está bien redactado, si es riguroso. Si creen que cualquier persona podría entenderlo, ¿vale? No piensen en ustedes que van a entender del tema porque es su área de estudio, sino piensen, yo qué sé, mi padre, mi madre podría entenderlo, mi abuela podría entenderlo, ¿vale? Y entonces, tarea, después que hagan esto, escribir 3 ideas que quieran comunicar de una investigación de ustedes. 3, ¿vale? 3 ideas que quieran comunicar.
y luego escribir por lo menos el título, ¿vale? Para el artículo de su tema de investigación, vale, y aquí no lo puse, pero si se animan, escriban el artículo entero, ¿vale? Es un folio, es máximo un folio, o sea que tampoco les va a llevar. Y empezamos ya que tenemos 15 minutitos. ¿Dudas? Que a lo mejor les queda escrito ya y lo mandan directamente. Se hacen un perfil en The Conversation. ¿Quieres que escribamos las 3 ideas y el título, no? Ahora. Sí, ahora sí. Y si puede, si le da tiempo a todo, pues si en 15 minutos le da para escribir un folio de su tal, pues ya está, ya lo tiene. Pero si no, lo dejan pendiente y capaz que en algún momento se anima y a partir del título y de las 3 ideas empiezan a redactar. Es que es un folio, no es más. Bueno, lo digo yo que no escribí ninguno todavía y que tengo ahí como 2 empezados y nunca los mando. Pero bueno, que no me parece difícil, ¿no? Porque al final es en español, que es una ventaja. Es 3 ideas básicas y un folio, que no es tanto, ¿vale? Entonces, intenten a ver qué sale ahora. Y ya después se lo dejan como tarea si quieren animarse a escribir el artículo. Les digo, después se hacen un perfil aquí, si tienen dudas me preguntan, se hacen un perfil en The Conversation, que regístrese como autor y como tienen el correo institucional de la ULPGC, lo pueden mandar, ¿vale? Porque eso también, The Conversation es de divulgadores de científicos, ¿vale? No puede escribir cualquier persona, tienes que tener un correo institucional, tal, no sé qué, darse de alta. Pero la universidad tiene convenio, o sea que no tendrían problema en publicar ahí. ¿Vale? Bueno, pues yo ya me callo y siguen ustedes, cualquier duda me preguntan, ¿vale?